¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo están los ánimos para pasar clases? Ya, bien, bien. Qué bueno, me alegro. ¿Ya han podido solucionar? ¿Cómo están? ¿Ya han podido resolver su problema? Me indicaban que están en conflictos con el profesor Iván. Estamos en proceso de A ver, yo les puedo dar un consejo, así de mucha sabiduría. Siempre es bueno comunicarse con las personas, pedir, digamos, quién sabe, alguna explicación adicional cuando uno no ha comprendido algo. Muchas veces los conflictos se dan porque no sabemos comunicarnos. Todos incurrimos en algún momento en este tema de no saber comunicarnos, o porque tenemos algún miedo, algún prejuicio, pero lo importante es buscar la comunicación para resolver los problemas. Eso es el éxito de la vida, nunca se olvide. Y siempre hay que tener mucho cuidado al interactuar en la comunicación para pedir lo que ustedes realmente necesitan para generar o estar en una ruta de aprendizaje significativo. No se olviden eso es fundamental. Yo me doy cuenta que ustedes han pasado clases prácticamente en el ámbito de formarse profesionalmente en el tema virtual, ¿cierto? 2 años. 2 años de virtualidad. Y se han debido percatar que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. Quién sabe, tal vez un modelo mixto genera un avance significativo. Por lo menos yo he captado eso en esta época de pandemia. Entonces, lo más importante que ustedes deben darse cuenta es que la universidad muchas veces y con este tipo de eventos no garantiza un 100% de su formación profesional, del desarrollo de competencias profesionales, también de las habilidades blandas que se llaman, que tienen que ver con la interacción inclusiva, ética, empática, que son tópicos fundamentales para avanzar en la vida, el trabajo en equipo. El tema de la solidaridad, los complementos en esa empatía, como expresaba. Entonces, ojalá que resuelvan el problema siempre con mucha comunicación. Hay algo interesante que yo les puedo aconsejar. En la pedagogía, en la didáctica, ¿qué he aprendido? Les voy a decir. Uno tiene que tratar de saber cómo aprenden los estudiantes. Ese es el secreto de la vida. Y ustedes son diversos y hay que tratar de trabajar de manera inclusiva para generar una ruta de aprendizaje significativo, aplicativo, que les permita autorrealizarse y, por supuesto, incidir profesionalmente en la resolución de problemas que se da en la organización, en el entorno en el cual ustedes van a interactuar con otros actores. Entonces, es importante. Ojalá que resuelvan el problema. Recalco, siempre es buena la comunicación. Todo se resuelve en esta vida, por si acaso, jóvenes. Lo único que no se puede resolver es cuando alguien se muere. Y siempre en los conflictos debemos tener cuidado de pensar en las salidas para el conflicto, siempre en el ámbito positivo. No se olviden, distinguidos estudiantes. Nosotros somos producto del contexto, de nuestras emociones, emociones positivas, negativas, y la comunicación traten de gestarla de manera apropiada
para resolver ese problema de aprendizaje, que para mí es fácil resolverlo por si acaso. Yo he hablado con el colega, el doctor, entonces el doctor Valdés me indica que voy a generarles un conjunto de interacciones que sean funcionales para su aprendizaje y que deriven en estrategias, tratando de no machucarlos con la matemática, en algún caso que les está perjudicando el razonamiento. Entonces, el día de hoy me voy a permitir presentarles un documento que se los estoy terminando, le echo el último vistazo, como se dice, y se los voy a enviar para que puedan razonar, para que disfruten mucho más este tema del comercio internacional, un tema que tiene que ver con su perfil profesional y con la mención de ingeniero comercial en comercio internacional. No se olviden ello. Me permito compartirles mi pantalla. Al compartir la pantalla, preguntarles si se puede ver ese documento. Ya. Quiero pedirles una cosa importante. Voy a ir desarrollando punto por punto y quiero que me pregunten. Ya no quiero estar solitario en esta faena. Quiero que me pregunten, por favor. En este mundo no hay personas tontas, por si acaso, pero también hay que señalar que las personas tienen distintas velocidades de aprendizaje, porque son parte de una diversidad compleja de contextos diferentes. Escúchenme bien. Cuando hablo del comercio internacional, voy a pensar en la ventaja comparativa de David Ricardo, voy a pensar en el costo de oportunidad, ¿sí? Si alguien quiere hablar, me va a hablar, por favor. Yo solamente veo la pantalla. No puedo ver a las personas si han levantado la manito o demás situaciones. Ya tengan la gentileza. Vamos a pensar en un comercio internacional. Escúchenme bien. Sí, pueden grabar, no hay problema. Si esto va a ser para ustedes, no hay problema. Ya, y yo estoy grabando también esto, no se preocupe de esto. ¿Ya? Bien, vamos a arrancar este proceso para entender mejor, pensando en la importancia del comercio internacional para el desarrollo local. ¿Cómo voy a enfocar este tema del desarrollo local? Puede ser el desarrollo territorial, el desarrollo, si quieren, del contexto, denominado Iquique. Listo, así, de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en hacer el desarrollo de Iquique. ¿Y qué implica el desarrollo de Iquique? Implica que debemos trabajar inversiones aprovechando las ventajas comparativas. Debemos trabajar esas inversiones pensando en que el retorno, la relación beneficio-costo, tiene que ser significativa. Y lo que había explicado, el puerto de Iquique tiene aspectos positivos, negativos, que inciden en la interacción económica de todo el espacio geográfico de la región de Tarapacá. Pero también podemos razonar que Iquique depende mucho del comercio internacional. Es una zona franca,
Enseguida vamos a ver una matriz FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Denme un segundito. Voy a admitir a uno de sus compañeros. Proseguimos. Y les decía, Iquique depende mucho del comercio internacional, de lo bueno y lo malo. Lo bueno, por supuesto, incide en el crecimiento del ingreso y lo malo va a perjudicar el crecimiento de ese ingreso. Entonces, comprendiendo esos elementos, nosotros tenemos que reflexionar que el comercio internacional tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero hay que hacerlo desde el territorio, viendo en qué nos podemos especializar, en qué área o en qué áreas vamos a trabajar fuertemente para tener, escúchenme bien, organización industrial, para hacer economías de escala, jóvenes. Vale decir, economías en las cuales produzcamos más y bajemos el costo unitario promedio de ese proceso de producir un bien o un servicio. No se olviden, hay otros puertos, hay otros competidores para el desarrollo de Iquique. Si ustedes ven en el ámbito nacional, el puerto de Iquique, como tiene ventajas, también tiene desventajas de logística, de infraestructura, que tienen que ver con hacer economías de escala. Otra vez, admitimos a su compañero o compañera. Prosigamos. Y les decía, todo el rato tenemos que ser competentes para competir, por ejemplo, con otras zonas francas, con otros países, para ver si en verdad tenemos una ventaja comparativa que por supuesto podría ser relativa, tendría que trabajarse en inversión y consolidar una ventaja absoluta. Y no es fácil. La teoría, los conceptos son interesantes, pero el cómo hacer y el conseguir financiamiento no es sencillo, porque en el cómo hacer hay muchos elementos que vislumbran dificultad. Y un elemento fundamental tiene que ver con la formación del recurso humano. En conclusión, jóvenes, el comercio internacional es fundamental para incrementar el ingreso de un contexto específico, de un espacio, un territorio, en este caso, para generar mayor nivel de esta variable en lo que es la región de Tarapacá. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Otro componente en todo esto, no se olviden, quiero exportar, necesito de mucha logística. Y cuando exporto más de lo que importo, entonces hay un ingreso de divisas para la región. Estamos hablando, anótense bien, de una economía de inyección. Otro componente, cuando se habla desde aspecto del comercio internacional, hay un intercambio de culturas, un intercambio de modos de producción,
un intercambio de conocimientos que está generando entre países un trabajo colaborativo inclusivo y que referencia acuerdos que son fundamentales, que muchas veces consolidan procesos de integración. Un segundo punto, el costo de oportunidad y el comercio exterior. A ver, voy a abrir espacio para que ustedes lean ese punto 2 desde la óptica de conceptualizar, fíjense, el costo de oportunidad y el comercio exterior. Lo hemos trabajado en la anterior clase, lo han trabajado con el profesor Valdés, está en ese capítulo 3 de Krugman, pero ¿qué se les viene en argumentación cuando ven el costo de oportunidad y el comercio exterior? ¿Qué me podrían decir? Adelante, por favor. Lean un poco eso, no hay problema. Cuando se habla de costo de oportunidad, ¿de qué hemos reflexionado, podríamos decir? La vida está llena de alternativas de inversión, de consumo, si quiere, de interacción de mercado. Y entre las alternativas, ¿qué hacemos nosotros? Elegimos. Y cuando elegimos una alternativa de inversión, una alternativa de consumo, sacrificamos la posibilidad de otra u otras alternativas. Y ese nivel de sacrificio, de renuncia a la otra u otras alternativas, es lo que se llama costo de oportunidad. Pero este costo de oportunidad referencia algo interesante. Si yo renuncio a otras opciones y me quedo con una, o me quedo con dos o tres, pero sopesando varias opciones en relación al dinero, a la fuente, a la aplicación que voy a hacer, me tendré que dar cuenta de que he hecho la elección inteligente, porque a partir de este concepto de costo de oportunidad, yo voy a tener un costo mínimo para producir, si quieren. Y con ese costo mínimo voy a maximizar mis beneficios o el retorno, o voy a generar mayores ganancias, como dice en pantalla. Entonces, uno tiene que saber elegir. ¿Me conviene más importar un bien o servicio desde otro país? ¿O también me conviene exportar, ¿no es cierto?, un bien o servicio hacia otro país? Porque en ese relacionamiento tengo que minimizar costos y maximizar beneficios. No puedo hacer todo, jóvenes. A muchos les gusta el deporte que es pasión de multitudes, el fútbol. Voy a hacer la siguiente analogía. Yo no puedo, como jugador de fútbol, sacar el tiro de esquina y cabecear ese tiro de esquina. No puedo hacer todo.
Y el comercio internacional significa que debo aprender a trabajar en equipo con otros países, sopesando el costo de oportunidad, comprendiendo el concepto que acabamos de mencionar y ejemplificar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, voy a un punto 3. Ustedes ya van a disfrutar la lectura, van a subrayar, pero lo importante es que me capten. La teoría, los conceptos son vitales para interactuar profesionalmente y para generar la estrategia. A veces los que somos doctores les caemos pesados a muchos, porque nos dicen mucha teoría y poca práctica. ¿Han escuchado eso o no han escuchado? Sí. Entonces, escúchenme bien esto y cáptenme. No hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Me voy a imaginar que ustedes han aprendido a preparar un sándwich, una hamburguesa, y venden el sándwich, la hamburguesa. ¿Estamos de acuerdo? Pero para mejorar la metodología de preparado y venta del sándwich, de la hamburguesa, ustedes van a terminar estudiando hasta temas de nutrición, temas de cocción. Fíjense, hacen la práctica en un primer momento, pero se dan cuenta que no tienen un producto homogéneo, estandarizado, y tienen que recurrir a la investigación para tener el producto estandarizado. ¿Y qué implica todo eso? Estudiar, investigar, experimentar. Entonces, ¿qué les estoy demostrando ahí? Que si consolidan su producto estandarizado, homogéneo, significa que ustedes han partido de la parte empírica, la práctica, si quieren, la han retroalimentado con las teorías de los chefs, de los que manejan el mundo del sándwich, de la hamburguesa, han estudiado, han experimentado, están investigando, si se dan cuenta, y han partido de la práctica, la han vinculado a la teoría, han retroalimentado esa teoría con el aspecto práctico. ¿Y qué se está demostrando? Que no hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Si quieren, tienen un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de constante retroalimentación sin fin entre la teoría y la práctica. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bien, pensemos ahora la organización industrial y la ventaja comparativa de David Ricard. Esta palabra de organización industrial tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con el razonamiento del coste de oportunidad y fundamentalmente con consolidar economías de escala. Cuando hablo de una organización industrial, estoy indicando que si nosotros estamos vinculados al comercio internacional, debemos tener exquisitez y producto en el tiempo el más homogéneo posible, el que tenga el menor error posible para consolidar ventaja absoluta a partir de la ventaja comparativa que plantea David Ricardo. Entonces, fíjense, el país, según Ricardo, tiene que especializarse. Y si se especializa, se beneficia del comercio internacional.
hace una economía de inyección. ¿Pero por qué? Porque sabe exportar a nichos de mercado que cada vez crecen, pero exporta en función de la tecnología especializada y un producto acreditado cuyo error sea cero. Se minimice el error. Minimizar el error significa gestar calidad total. Entonces ustedes me dirán, ¿y eso tenemos en Chile, en Latinoamérica? No, pero se va trabajando paulatinamente en función de estos conceptos. Y ahí está el desafío para poder avanzar en esta perspectiva. Acá tenemos un ejemplo y lo vamos a leer. Algunas industrias pueden estar organizadas en grandes empresas que producen en masa, mientras que otras pueden estar organizadas en pequeñas empresas especializadas en productos de alta calidad. La organización industrial puede afectar la eficiencia y la productividad en un sector productivo. Si planteamos este ejemplo y lo reflexionamos y asociamos a todo ello el perfil de su profesión, se les está indicando que la organización industrial tiene que ver con el manejo oligopólico, pero no un oligopólico, un manejo oligopólico, vamos a decir, mañoso, malintencionado, sino que estamos hablando de especialidad en la cual se minimiza el error y, por supuesto, se maximiza la productividad. Y acá da a entender, por ejemplo, que desde la organización industrial se puede pasar de la ventaja absoluta a la ventaja, si quieren, competitiva y a la ventaja diferencial, que tiene que ver con el manejo de productos ecológicos y que, por supuesto, generan mayor nivel de ingreso, porque se concentra en el producto especializado que incide en sectores que tienen mayor capacidad de gasto y además de estar vinculados al mundo de la salud. Entonces, fíjense que no todo en conceptos está estandarizado tampoco, ni los mercados están estandarizados. Y el especialista tiene que cotidianamente testear esos mercados para poder aplicar los conceptos que estamos reflexionando. Preguntas, por favor. Bien, ahora vamos a algo más interesante. He trabajado con un poco de la inteligencia artificial, que no es mala por si acaso, y tienen que aprender a utilizar todo ello. Un FODA del comercio exterior en la economía de Iquique. O sea, estoy enfocando el comercio exterior en la economía de Iquique. A ver, ¿qué es un análisis FODA? Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Todos los aspectos positivos que se tiene en Iquique, en ese mundo de la economía
que es dependiente, si quieren, del comercio exterior. ¿Qué son las oportunidades? El factor externo a la economía de Iquique que contribuye positivamente a que se desempeñe el comercio exterior y por ende posibilita el incremento del ingreso en la economía iquiqueña. ¿Qué son las debilidades? Esos aspectos laxos, flojos, poco desarrollados que tiene la economía de Iquique. ¿Y qué son las amenazas? Factor externo que va a tratar de impedir el desempeño de la economía de Iquique. Los otros puertos, que son la competencia, si quieren, para entender de mejor manera. En esta herramienta y el ensayo, podemos ver que Iquique cuenta con una ubicación estratégica como puerto en la costa del Pacífico, lo que permite una conexión directa con los mercados de Asia y América del Norte. Iquique posee una zona franca que atrae la inversión extranjera y facilita el comercio internacional. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Vamos bien? Existe una amplia variedad de productos que se pueden importar y exportar en Iquique, como productos agrícolas, minerales, pesqueros y manufacturados. La economía de Iquique ha demostrado una resiliencia en tiempos de crisis como se ha visto durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué significa la resiliencia? Que la economía con sus actores, con sus agentes económicos, ha tenido capacidad de salir adelante frente a la adversidad. Veamos las oportunidades. El crecimiento del comercio electrónico a nivel global representa una oportunidad para el comercio exterior en Iquique. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que ofrece oportunidades para el comercio exterior entre Iquique y otros países miembros del acuerdo. ¿De qué países estamos hablando? De Perú, de Colombia, de México. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La creciente demanda de productos orgánicos y sostenibles en los mercados internacionales podría impulsar la exportación de productos agrícolas y pesqueros de Iquique. Otro elemento, la inversión en infraestructura portuaria y logística podría mejorar la eficiencia del comercio exterior en Iquique. Debilidades. Hemos visto el aspecto positivo, una sugerencia importante. Cuando ustedes apliquen esta herramienta, primero enfóquense en lo positivo. La sociedad latinoamericana y en general el mundo se caracteriza siempre por ver lo negativo, pero hay que mirar siempre el lado positivo. A ver, les enseño algo y les hago un pequeño paréntesis en este momento. ¿Ustedes saben qué significa su nombre, su apellido? ¿Saben o no saben? no, no sé. A ver, ¿cuál es su nombre? Josefa Ferreira. Josefa Ferreira. ¿Tiene a la mano en este momento su celular? ¿Y qué significa el apellido Ferreira? A ver, busque. Significa campo.
Campo. Ya. ¿Y qué significa Josefa? Y sería ayuda o descriptivo. Ya. A ver, fíjese. Josefa Ferreira significa una persona, si ve desde el ángulo positivo, que incide en el desarrollo del espacio, de las interacciones. ¿Y de qué se está dando cuenta? De que usted, por el nombre y el apellido, puede hacer un avance positivo en la vida, significativo, sin ver el lado malo. ¿Su apellido qué significa? Amplio. ¿Y usted podría ser prejuiciosa? Algo. Pero no tendría que ser, porque ahora se ha dado cuenta que su apellido tiene una connotación potente de amplitud de pensamiento. Y si usted tiene amplitud de pensamiento, no tiene por qué temer y restringir su pensamiento con miedos o aspectos negativos. Ya les he pateado el tablero, como se dice, ¿no es cierto? Yo les voy a dar una charla sobre toma de decisiones inteligentes. Yo enseño esas cosas. ¿Ya? Por eso que me enfoco mejor en la economía también. Y por eso que les digo, la vida, como decía mi suegra, es para los valientes y para los inteligentes. Entonces, todo se resuelve en el transitar con mente positiva. Nunca se olvide. A ver, ¿quién me da su nombre y apellido en este momento? Un varón. Diego Soto. Diego Soto. A ver, ¿qué significa Diego y qué significa Soto? A ver, rápidamente. Sí, le escucho. Le escucho, Diego. A ver, ayúdenle a buscar qué significa Diego. Por ahí no tiene. No le escuché. No se escucha. Ya. Fíjese, Diego. Entonces, yo no he escuchado el significado de Diego otra vez, por favor, había interferencia. Moderado. Entonces, usted es un sujeto prudente, equilibrado. ¿Sabía o no sabía eso? No, no sabía. Y usted tiene que guiarse por su nombre en la vida. Y va a tener logros así. Ahora, cuando se habla de terreno, con árboles, con arbustos, demás situaciones, significa que usted se mueve en un espacio en el cual
la naturaleza es importante para su interacción. Pero como es prudente, también se da cuenta qué significa un arbusto y entiende de prosperidad y entiende de contingencias que puedan mermar esa prosperidad. Entonces, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Muchas veces tenemos que aprender conceptos básicos que nos van a guiar en la vida y que en esa guía, el nombre, el apellido, el legado de pensamiento que les dan los papás, los abuelos, son fundamentales para avanzar y sin pelear, entre comillas, en escenarios que a veces son hasta inexistentes. ¿Me captan? A veces nosotros los seres humanos nos complicamos y no miramos el aspecto positivo. En el FODA que estabas referenciando, primero se ha visto lo positivo. Ahora, veamos las debilidades. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Primero vemos las debilidades y las amenazas y después, si tenemos suerte, entre comillas, encontramos aspectos positivos. Pero siempre la mente tiene que ser positiva. Veamos ahora las debilidades. La economía de Iquique depende en gran medida del sector minero, lo que hace vulnerable a los cambios en los precios internacionales de los minerales. Claro, si cae el precio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener menos divisas. Y si hay menos divisas, para mantener el equilibrio de las divisas en la economía interna y externa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devaluar la moneda y vamos a generar inflación y después vamos a tener que controlar manipulando las tasas de interés. Fíjense, todo el rato hay que pensar en las políticas macroeconómicas. Comercio exterior, políticas macroeconómicas. Ya, pero ese es un anticipo para razonar. Otro elemento, la falta de diversificación en la economía de Iquique puede limitar su capacidad de adaptación ante cambios en el entorno económico. La competencia de otros puertos en la región del Pacífico puede limitar el crecimiento del comercio exterior en Iquique. Lo que les decía. No se debería decir la falta de mano de obra, por eso estoy corrigiendo este documento todavía. La limitada, ¿no es cierto?, mano de obra calificada en algunos sectores puede afectar la productividad y eficiencia en el comercio exterior. Las amenazas. Las tensiones comerciales entre países pueden afectar el comercio exterior en Iquique. La volatilidad en los precios de los minerales, esos cambios bruscos y otros productos pueden afectar la economía de Iquique y su capacidad de comerciar con otros países. Los cambios en las regulaciones internacionales también pueden afectar el comercio exterior en Iquique. La pandemia y las restricciones sanitarias, ¿sí?, que han afectado, ¿no es cierto? Pero no sabemos si hay otra cepa y si se da otra cepa, van a haber restricciones sanitarias, se va a frenar la velocidad del comercio exterior. Entonces, fíjense, esa matriz FODA ya nos está ubicando hasta en posibilidades de futuro trabajo que nosotros podamos tener como ingenieros comerciales. ¿Se pudo captar hasta ahí, por favor? Ahora, escúchenme bien. Cuando ustedes hacen un diagnóstico FODA, esa es una radiografía, es una fotografía, si quieren, de esos aspectos en la coyuntura. ¿Parece medio subjetivo? Sí, es parte de la investigación cualitativa.
no es así tan cuantitativa la cosa. Pero siempre es bueno vincular la investigación cualitativa con la cuantitativa. Y mejor si se hace un análisis investigativo multivariado, con muchas variables o conceptos operacionales que son fundamentales para comprender las causalidades sobre las cuales se tiene que enfocar estrategia y prospectiva, proyección, creación de escenarios futuros. Ustedes tienen que acostumbrarse a este tipo de enfoque. Hay una matriz que utilizan bastante ustedes, la matriz CAME. Esta matriz, en relación al FODA, ¿qué implica? Corregir, ¿no es cierto? Aprovechar, mantener y eliminar. A ver, ¿qué se debe corregir? ¿Qué podrían corregir, jóvenes? Primero voy a pensar en estos términos, les ayudo. Las fortalezas, me voy a ir a la exquisitez del FODA. Las fortalezas se deben incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Anótense. Las oportunidades se deben saber aprovechar. Las debilidades se deben disminuir, eliminar. Y las amenazas se deben prevenir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven su matriz FODA y aplican esta matriz CAME, ¿qué se tiene que corregir? Se plantea ahí. La dependencia en el sector minero. Se tiene que diversificar la economía. La diversificación de la economía permite minimizar riesgos. Entonces, ¿qué se debe corregir? La existencia, habíamos dicho, de una limitada mano de obra calificada. ¿Qué se debe corregir? La restringida infraestructura que tiene que ver con el comercio exterior y la conectividad con ese mundo exterior. ¿Qué se debe aprovechar? Es ubicación estratégica que tenemos del puerto de Iquique, el que sea zona franca. La demanda por productos sostenibles. ¿Qué se debe mantener? Esas fortalezas, pues jóvenes, ¿se están dando cuenta o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, pero se entiende. Entonces se mantiene la resiliencia, la variedad de productos, el patrimonio histórico y cultural. ¿Qué se tiene que eliminar? La competencia de otros puertos. Pero no significa que van a dinamitar los otros puertos o le mandan un misil con bomba atómica. Entonces, ¿qué se elimina? La competencia cuando nosotros hacemos economías de escala, cuando mejoramos nuestras inversiones portuarias para hacer las economías de escala. ¿Qué debemos eliminar?
el manejo de la energía, si quieren, basada en el petróleo, la energía fósil. Entonces acá, en resumen, la matriz CAME para la ciudad de Iquique destaca la necesidad de corregir la dependencia en el sector minero, la falta de mano de obra calificada y la infraestructura, ¿no es cierto?, adecuada. Aprovechar la ubicación estratégica, la zona franca y la demanda de productos sostenibles. Mantener la resiliencia económica, la variedad de productos y el patrimonio histórico y cultural. Y eliminar la competencia de otros puertos y la dependencia en la energía fósil. Preguntas, por favor. ¿Ha quedado claro? Existen muchas dudas. No les estoy metiendo matemáticas, sino los conceptos así agradables para que después veamos algunas mediciones también, pero con las mediciones que ustedes queden encantados, ¿de acuerdo? Porque les van a ayudar a razonar en esta parte conceptual cualitativa que estamos haciendo. Adelante, por favor. Profe, yo tengo una consulta, pero eh, estaba con el profesor. Va a evaluar porque una encima con ser muy entonces, para saber qué es lo que van a hacer, porque ahí es donde estamos más perdidos. Vamos a repasar también los ejercicios. Vamos a bajar, o sea, en la metodología, un poco la carga matemática para que ustedes hagan más estrategia. ¿Me están entendiendo, no? Es que tampoco nos pasa. Pero tampoco nos han explicado cómo se hace realmente. Entonces, eso creo que es lo que hay que hacer. Sí, sí, pero el doctor me ha indicado que yo haga este complemento para que ustedes tengan menos grado de dificultad y mayor posibilidad de razonamiento y que confluya en un resultado que sea agradable en el sentido de que tengamos una ruta de aprendizaje significativo con desarrollo de competencias en función de su profesión de ingenieros comerciales. Yo les voy a hacer pruebas también y yo voy a ir pasando todos estos informes de avance, todo, para que sean parte de la evaluación. En eso hemos quedado. Nosotros no hay sí, la prueba es antes, es la que hay que parte de morir con investigantes. Entonces no vamos a tener más tiempo de ayudar. Pero si es que no se detienen las clases, ahí ¿cómo seguimos usando esto? Ya va a implementar. Exacto. Pero por eso les decía, estamos hilando la ruta para que ustedes tengan el menor grado de dificultad. La parte clave, los conceptos, el vínculo de los conceptos con la realidad y le vamos a poner las matemáticas también, no se aflijan. Mañana podemos hacer, si gustan, ¿a qué hora ustedes tuvieran disponibilidad de tiempo? Hacemos unos ejercicios matemáticos más para que no sufran. ¿Qué posibilidades de tiempo tenemos? Mañana es viernes. Creo que al menos cuántos necesito. O si gustan en la noche. No, profe, no, pero... Sí. 10:30 de la mañana, ¿tienen tiempo?
O de 11 a 12:30, no hay problema. Ya que sea a las 11. ¿Ya? Sí, porque hay otro problema, escúchenme bien. A veces ustedes quieren resolver ejercicios sin conceptos. O sea, ¿por qué les digo todo esto? Porque todos hemos sido estudiantes, todos, todos, todos. Y generalmente hemos querido resolver, hay problemas gráficos o los que nos plantean sin los conceptos. Y cuando uno no tiene los conceptos y esta parte, entonces, ¿qué hace uno? Falla en la resolución. Entonces, yo mañana les voy a hacer esa resolución de elementos claves para que también sean parte de ese esquema de evaluación. ¿De acuerdo? Así van a estar más tranquilos, tranquilas. Y profe, que yo creo que nos pasamos de desesperación porque tenemos la prueba, ¿sabes? Entonces, no, quizás nos gusta el no saber cómo analizarlo. No, pero yo le voy a dar pues este componente también a él. A ver, yo voy a hacer el puente, escúchenme bien, entre los dilemas que tienen con mi amigo el doctor, para que podamos ir por esa ruta de aprendizaje en el cual todos queden satisfechos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo voy a ser su mediador. Y no puede ser. No, es que yo, a ver, escúchenme bien. Yo aprendí una cosa muy sabia en la vida. Los problemas se tienen que resolver, ¿me entienden? Y hay un conducto regular para que ustedes los resuelvan. Yo no le puedo quitar el trabajo a una persona que al final también me ha abierto las puertas. Nosotros como académicos nos conocemos y yo le tengo un gran concepto a su profesor. Y lo que pasa es que ahí tenemos, si quieren, en algún momento, yo lo que veo es una incomunicación o la comunicación con ruido. Por eso que les decía, siempre hay que tratar de comunicarse. Sería una actitud desleal para mí, le digo honestamente, que yo me vuelva el profesor de esa asignatura. Yo tengo mi carga horaria, demás situaciones. Les voy a coadyuvar, no se aflijan, voy a ser su mediador. Es más, con el profesor Valdés, la semana anterior, viendo algunas dificultades que se tienen en la carrera, hemos hecho una propuesta para mejorar el manejo de los conceptos económicos, de la investigación multivariada y los métodos cuantitativos. O sea, no es que no se esté trabajando en esa perspectiva de que ustedes salgan profesionales, pero con un buen nivel. Entonces, de eso se trata. Ya no se olviden entonces, siempre traten de dialogar. Yo sé que a veces, no sé, puede ocurrir que por ahí el profesor se enoje, se desespere en algún caso o algún estudiante, pero no se olviden, estamos hablando de Chile y Chile es un país con mediano orden, nunca se olviden. Y esos temas de la universidad, de la carrera, siempre tienen que resolverlos con altura. Y eso amerita cambio de actitudes del profesor, de las autoridades, de los estudiantes. No se olviden que la universidad significa diversidad y siempre hay disentimientos en la universidad, pero a partir de la diversidad del disentimiento se tiene que construir conocimiento, metodología y resolver los problemas de la realidad, de la sociedad. Ya no se olviden de eso. Es importantísimo todo ello. Yo voy a ser su mediador entonces, ¿de acuerdo? Ya, profe, perfecto. ¿Ya?
Y les decía, entonces, mañana trabajemos ese otro aspecto. ¿Les parece? Ahora, veamos estos puntos más para que ya estén muy ubicados en la parte conceptual. La importancia que tiene el comercio exterior para la generación de ingresos altos en la economía de Chile. O sea, fíjense, el comercio exterior genera ingresos altos, pero el comercio exterior cuando está especializado, cuando la economía se abre al mundo, cuando la economía sabe trabajar la exportación y por supuesto sopesa entre exportaciones e importaciones una relación favorable en ese comercio exterior. Todo tiene que ver con lo planificado. Por ejemplo, si hablo de Chile, estamos hablando de exportar el cobre, frutas, pescados, mariscos, productos químicos, vino, celulosa, entre algunos que son fundamentales. Estos productos, fíjense, tienen una alta demanda en el mercado internacional, lo que permite obtener ingresos significativos por este concepto de hacer exportaciones. Ahora, si exportamos, generamos empleo y también desafíos para hacer industria y se desarrolla la industria. Entonces, cuando hay exportación, tenemos que razonar todo el rato en mejorar el proceso de producción, la productividad. Tenemos que pensar en hacer innovación, investigación. Entonces, ¿eso qué es eso? La inversión en tecnología, el I+D en una sociedad, significa buscar la mejora de la organización industrial y la competitividad de los productos chilenos. Entonces, otro elemento, como dice el texto, el comercio exterior puede reducir la dependencia de la economía chilena de los ciclos económicos internos, ya que la demanda de los productos chilenos está influenciada por factores externos a la economía nacional. Entonces, es interesante cómo el manejo de la economía en el plano interno y el externo son indispensables para controlar hasta las crisis o controlar las desaceleraciones que se puedan dar en esta interacción denominada ciclo económico. Exportar significa mejorar ingresos, mejorar el PIB. A ver, acá un país que exporta más genera nivel de ingreso y bienestar. ¿Qué opinan? No necesariamente, ¿no? Porque se puede generar más ingreso, pero por ahí el ingreso no se redistribuye apropiadamente. Entonces, en vez de haber bienestar, va a haber incremento de las desigualdades. La distribución de la riqueza en una sociedad es importante. ¿Y cómo se distribuye esa riqueza? Haciendo inversión en educación, salud, en la mejora de la calidad de vida, pero también esto está asociado a la estabilidad política entre los factores más importantes. El comercio internacional exterior genera ingresos, pero no necesariamente, recalco, garantiza el bienestar. Hay que saber cuál es el modelo, cómo interactúan los políticos, cuán honestos o deshonestos son con la población. Y acá quiero hacerles un resumen que tiene que ver
con algo indispensable. Recordar los factores que impulsan el desarrollo económico y por ende el desarrollo del comercio internacional. Un elemento es educación y formación. Un segundo elemento, la innovación y la tecnología, proceso de producción que tiene que ser homogéneo o busca ser homogéneo. También el otro elemento, la política macroeconómica. Tiene que ver mucho con saber gestar la estabilidad en política monetaria, fiscal, cambiaria. Todo eso tiene que ver con la eficiencia marginal de las inversiones, la infraestructura, la estabilidad política y la regulación o el aspecto legal, el acceso a financiamiento, los recursos naturales y el ambiente o el medio ambiente que dice. Entonces, estos elementos ya les han despertado mucho más o no, jóvenes. Hacen apertura de los compromisos de perfil profesional con la utilización, si quieren, de la macroeconomía y el pedazo especializado que se llama comercio internacional. No se olviden, ustedes tienen que manejar estos conceptos para plantear estrategias que se vinculen al manejo del mercado y, por supuesto, que garanticen el retorno de las inversiones. Ahí está el detalle de su ejercicio profesional. Consultas, jóvenes. Ya acá hay un punto 9. Entonces, también hay un punto 10 que se los he comentado un poco. Fíjense, ¿qué pasa cuando existe mucha fluctuación en los precios del cobre? Fluctuación del precio internacional del cobre. ¿Qué vamos a tener en la economía? Van a entrar muchos dólares o menos dólares. Menos dólares. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? Se va a apreciar. ¿Y esa apreciación del tipo de cambio qué va a generar? Inflación. ¿Y qué es la inflación? Una pérdida de la riqueza, ¿no es cierto? ¿Y cómo se controla la inflación? Claro, muy bien. Entonces, va a subir la tasa de interés. Fíjense, de eso se trata. En el fondo, se va a vincular el comercio internacional con el PIB y básicamente con las políticas macroeconómicas, ya sean monetarias, fiscales, cambiarias. Entonces, ahí está. La interacción económica tiene incidencia positiva y negativa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ahí están las medidas de lo que acabamos de hablar, que quiero que lean. Me agrada que estén participando más y se van a dar cuenta que saben muchas cosas. Solamente está variando y hay que corregir la metodología para que ustedes puedan disfrutar y comunicarse asertivamente en la asignatura.
Listo, jóvenes, con eso vayan a almorzar. Ya yo les voy a mañana hacer una prueba y les voy a dar unas pautas aparte de lo que voy a explicar. Les voy a hacer una prueba y con esto también una prueba les voy a hacer. Ya, profe. Sí, esta vez sí les voy a mandar, no se aflijan. La otra vez tuve que viajar de emergencia y yo no viajo todo el rato con mi ordenador. ¿Ya? Entonces, sí, se las voy a mandar las dos. ¿Ya? Denme una horita, más o menos, y van a tener. ¿De acuerdo? Ya, profe. Listo, cuídense y por favor siempre con calma resuelvan los problemas de la vida. Ya, profe. Es, listo, cuídense, hasta luego. Igualmente, hasta luego, hasta luego.